salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Muy buenos días, Dios te bendiga. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la iglesia, un nuevo tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Señor, de expresarle gratitud y alabarlo por su fidelidad y su gracia y misericordia sobre nuestras vidas. Buenos días, Dios les bendiga, un fuerte abrazo y aquí comenzamos un nuevo culto de domingo de forma virtual juntos con los hermanos de aquí de Tacuarembó y otros que se van sumando de otros lugares. Bienvenidos a todos. Ayer y hoy de mañana todavía había confusión si ya era presencial, si no, porque en otras ciudades de Uruguay las reuniones están siendo presenciales. Acá por motivos de la alerta de la pandemia hasta el 10 estamos con esta forma solamente virtual y bueno, esperando a ver cómo sigue la situación. Pero Dios, que es omnipresente, todopoderoso, tiene todo bajo control, tiene todo planeado y somos sus hijos, está en medio de nosotros. Jesús dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Amigos, hermanos, estamos reunidos en el nombre de Jesús.
por su gracia, para gloria de su nombre, y Él está en medio nuestro. Y donde Jesús está, donde su Espíritu está, hay libertad, hay poder, hay milagros. Así que en esta mañana adorale, buscale, agradecele, honrale, escucha su palabra, alabalo con tus labios, con tus palabras, porque Él es digno de recibir alabanzas. Sí, es cierto, en este tiempo muchas veces la frase es, bueno, la iglesia está cerrada. No, en realidad la iglesia no está cerrada. La iglesia es una casa espiritual que, bueno, sigue brillando. Yo estoy abierta, soy la iglesia, vos sos iglesia, tú sos iglesia de Cristo, así que seguimos activos. Seguimos activos, la iglesia sigue adorando al Señor, sigue compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo, sigue guiando a las personas hacia la fe en Jesús. Nos alegramos mucho del testimonio de Blanca, ¿no? Blanca Araujo, sí, contando que había ido a lo de su vecino, que siempre le habló de Jesús, dice, siempre oraba por él, y ayer él estaba muy necesitado y le fue a pedir ayuda, y ella fue y oró y le dijo, ¿vos querés entregarte a Jesús? ¿Querés recibirlo? Y él dijo, sí. Ella había orado, dice, antes de ir, para que, bueno, el Espíritu Santo obrara, y dice que él se sentía tan livianito, tan flojito después que oraron juntos que hasta las piernas le temblaban, dice, Bueno, el el poder poder de Dios. Amén, amén. Y qué bueno, entonces la iglesia sigue funcionando en todas sus formas. Así que bueno, tengamos esa perspectiva, esa visión. La iglesia, el cuerpo de Cristo, trasciende a si puede reunirse en un templo o no. Es decir, esta casa espiritual sigue ofreciendo sacrificios de alabanza, de adoración al Señor, sigue sirviendo al Señor, sigue brillando con la luz de Cristo, sigue siendo instrumento de salvación para los perdidos. Así que bueno, y seguimos en esa comunión, ¿no? De unos con otros, apoyándonos en oración, intercediendo, clamando unos por otros. Gracias a Dios, todo este tema de la tecnología nos facilita muchísimo el estar conectados, en contacto. Y bueno, nada, agradecidos al Señor. Tiempos que salen un poco de lo normal, pero que la iglesia, con la sabiduría de Dios, ha sabido sobrellevar adelante y el reino de Dios se sigue extendiendo y se sigue manifestando su gloria sobre nuestra ciudad. Bienvenidos a todos, bienvenidos bueno, cada uno de los que nos han ido saludando. Nos gozamos en el Señor de que estés allí, de que estés compartiendo, de que estés siendo parte de este tiempo. Y vamos a estar orando para encomendarnos en las manos del Señor. También vamos a estar orando por las peticiones. Vamos a tener un tiempo para adorarle con una alabanza y luego vamos a compartir la palabra, ¿no? Este tema tan apasionante que hemos comenzado el domingo pasado, que es el viaje de Jesús a lo que va a ser su muerte en la cruz y su resurrección en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, el domingo pasado estuvimos leyendo ese inicio del viaje y lo que pasó en la ciudad de Jericó y en los alrededores de Jericó. Y hoy vamos a estar llegando a las puertas de Jerusalén, entrando a Jerusalén, ese primer domingo donde Jesús entra. Pero hay muchas cosas sucediendo alrededor de esos días, así que es lo que hoy vamos a estar hablando. Amén. Entonces oramos para comenzar esta reunión. Antes de orar quería compartir un lindo versículo que dice en Isaías 12, 4, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y regocijate y cantá y adorá, iglesia, porque grande es en medio de ti
Jesucristo, el Santo Todopoderoso. En esta mañana nos regocijamos en Él y abrí tus labios para adorarle juntos, unidos en este tiempo. Padre amado, gracias Señor, Padre Dios Todopoderoso, Dios bendito, Dios santo, venga tu reino sobre nosotros, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro corazón, así como se hace en los cielos. Queremos honrarte, queremos obedecerte, queremos seguirte, queremos perseverar en ti. Queremos agradecerte por este día, porque hoy estamos acá con salud, Señor, conectados con tecnología que tú nos has puesto en nuestras manos para estar juntos. A pesar de otras limitaciones, tú nos sigues dando libertad. Gracias, Señor. Gracias por el día hermoso. Gracias por tu creación. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo se está moviendo. Señor, refresca los corazones con el río que viene de tu trono, Señor. Que esas aguas salutíferas, Señor, que vienen de ti, que el poder del Espíritu Santo en nosotros esté produciendo vida, fe, esperanza, gozo, paz, Señor, y todos los frutos que el Espíritu Santo tiene que provocar en nosotros. Amado Dios, nos rendimos delante de ti. Como pueblo tuyo nos humillamos delante de tu presencia. Reconocemos que tú eres Dios y no nosotros, que tú eres soberano y gobiernas y no nosotros, que tú eres el Todopoderoso, el que todo lo sabe. Y Señor, nos dejamos gobernar, nos dejamos guiar por ti, nos rendimos delante de tu amor, delante de tu poder, delante de tus nuevas misericordias hoy, Señor. Esas nuevas misericordias estén trayendo en los corazones, Señor, también arrepentimiento y el deseo de un nuevo comienzo, Señor, haciendo tu voluntad. Amado Dios, que cambias vidas, que sanas, que haces milagro, que resucitas, que traes vida a lo que estaba muerto. Seas trayendo vida, seas resucitando, seas sanando todo aquello que necesita una intervención sobrenatural de parte de ti, Jesús. A nadie más buscamos, en nadie más esperamos, solo en ti. Seas dándonos sabiduría del cielo, Señor, abundante para poder andar en estos tiempos, en estos nuevos desafíos y saber qué decisiones tomar, qué palabras hablar, qué acciones hacer, Señor. Gracias, gracias por tu sabiduría que tú nos das, Señor, y nos darás aún más cuanto necesitemos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Toma control de esta reunión. Bendice nuestra nación. Trae un nuevo tiempo sobre el Uruguay, sobre cada ciudad, sobre cada pueblo, sobre cada congregación. Y añade a las personas que van a ser salvas. Señor, bendice a las personas que nos rodean y nosotros podamos llevar la luz de Cristo, la esperanza de Cristo. En el nombre de Jesús, bendice nuestras familias, nuestras casas, llena cada hogar en esta mañana, Señor. Toca cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Que podamos sentir tu abrazo en esta mañana, tu presencia a nuestros lados, Señor. Ese amor, ese bálsamo, ese óleo de alegría que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llévate toda atadura, todo cansancio, todo temor, toda angustia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Dios. Amén. Amén. Amén.
queremos compartir un video de una canción que juntos te invitamos a que la puedas cantar como una ofrenda de adoración, de alabanza al Señor, ¿sí? Así que si tenés la oportunidad allí en el lugar donde estás, te invitamos a que puedas cantar esta Y canción. cantala fuerte que nadie se va a quejar que estás desafinando ni nada, así que cantala con mucho amor para Dios. Es una canción bien conocida, de esas que hemos cantado muchísimas veces en la iglesia y que nos ayudan a adorar a Dios con lindas palabras, a expresarle nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Adorémosle juntos entonces. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por darnos la oportunidad de estar compartiendo juntos de tu palabra, de este tiempo de alabanza, de adoración a tu nombre. Y rogamos, Señor, que por tu gracia y misericordia, Señor, el Espíritu Santo nos ayude
Dios, para comprender, para entender la palabra en la cual vamos a estar meditando. Señor, que esta tu palabra produzca los frutos para los cuales la estás enviando hoy. Y rogamos, Señor, también que tú nos estés protegiendo, defendiendo, Señor, de toda acechanza de las tinieblas o de todo lo que quiera distraernos. Padre, ayúdanos a estar concentrados en esta hora, Dios, y que, Señor, tu palabra pueda llegar profundo a nuestro corazón para la gloria de tu nombre. Señor, anhelamos más de ti, anhelamos conocerte más, anhelamos, Señor, experimentar la plenitud de la vida de Cristo en nuestras vidas. Señor, rogamos que el Espíritu Santo sea quien esté sujetando en impotencia, Señor, las obras de nuestra carne, que sea el Espíritu Santo quien nos esté transformando a la imagen de Jesús, a ese nuevo hombre, a esa nueva naturaleza. Padre eterno, en el nombre de Cristo queremos agradarte, queremos, Señor, obedecerte. Perdona nuestra falta, perdona nuestra rebeldía, Dios, y ruego, Señor, que tú nos ayudes a poder alegrar tu corazón con nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad a tus palabras, tus promesas. Gracias por la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor, por esa esperanza gloriosa, Dios, que nos has revelado en tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo, toda la gloria es para ti, papá. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo es poder adorar al Señor juntos. Bienvenidos a los que se han ido añadiendo. Bueno, May, Luis, Margarita. Anteriormente, bueno, estaba allí mi mamá, Olga, Sí, Diego, Ieda, Milka, Ana Paula, Jenny Farías, Mónica de temprano Mónica, saludándonos. Milka también, bueno, Rosario, Bélgica y Víctor Hugo, que sabemos que siempre se conectan. Y ayer fue el cumple de Víctor Hugo, así que le mandamos un abrazo fuerte, que Dios le bendiga. Esperamos que haya pasado lindo. Un abrazo. Y bueno. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar en la palabra del Señor. Nosotros el domingo pasado comenzamos bajo una idea a leer la Biblia, que es acompañar en estos domingos el viaje y los acontecimientos, obviamente, que hacen a lo que fue esos últimos días, esas últimas semanas en el ministerio de Jesús, hasta su muerte y bueno, y hasta su resurrección al tercer día, ¿verdad? Nosotros estuvimos hablando el domingo pasado, bueno, de que vimos en las palabras de Jesús cuando él anuncia su muerte, que bueno, obviamente él sabía para qué iba a Jerusalén. Él sabía perfectamente lo que le esperaba allí y entonces veíamos que aquello era un acto voluntario de Jesús que confirma en cierta manera lo que vimos que estaba revelado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y luego dice: el Padre me ama porque yo voluntariamente pongo mi vida por las ovejas. Y allí es muy interesante ese capítulo porque marca una diferencia con el asalariado, ¿no? Es decir, que cuando ve venir el lobo, sale corriendo y huye y deja las ovejas expuestas al peligro. Bueno, no es el caso de Jesús, él da su vida y eso nos habla, bueno, de un montón de cosas, del amor de él por nosotros y de tantas cosas que, bueno, tienen que despertar la gratitud y la alabanza hacia Jesús. Luego vimos aquel milagro tremendo que hace con la vida del ciego y también vimos ese acto de amor en el buscar a Zaqueo, un hombre pecador al cual Jesús lo busca intencionalmente. Y decíamos, bueno, qué lindo ejemplo para la iglesia, porque la iglesia también tiene una misión que es la de buscar al hombre perdido y bueno, de ser luz
a los que están en oscuridad, y qué bueno es que la iglesia haga esto intencionalmente, ¿no? Es decir, que haya una predisposición a trabajar en esa tarea. Y un poco para sellar esa enseñanza fue lo que luego Jesús transmite en la parábola esa o en la enseñanza del rey que se va y deja a sus empleados con una cantidad de dinero para que lo inviertan. Y bueno, vimos que la enseñanza básica era de ocuparnos en aquello a lo que se nos ha confiado. Y es claro, una de las tareas a las cuales se le ha confiado a la iglesia, se le ha encomendado a la iglesia, es la misión de ir hasta lo último de la tierra para transmitir las enseñanzas de Jesús y compartir las buenas nuevas. Bienvenido Juan Carlos, Dios te bendiga. Están con su mamá y con Y Mónica Aurelia allí reunidas. Un saludo. Gloria a Dios. Hoy vamos a retomar donde habíamos dejado, pero vamos a retomar en el capítulo 19 de Lucas, que era el capítulo que estábamos leyendo. Pero vamos a ver que prontamente vamos a tener que ir hacia los otros evangelios. Así que vamos a retomar este capítulo 19 de Lucas en el versículo 28, que fue el último versículo que leímos el domingo pasado. Y dice en ese versículo 28, después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Y al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, y al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Bien, Jesús sale de Jerusalén, de Jericó. Ya vimos el domingo pasado qué es lo que sucede allí en Jericó y en sus alrededores. Y más o menos unos 23 kilómetros de distancia llegan a estas ciudades, Betfagé y Betania. El Evangelio de Lucas no nos dice si es que acontece algo en este lugar, simplemente ya pasa directamente al tema del burrito. Ahora, los otros evangelios, y principalmente el Evangelio de Juan, sí nos cuenta que hay algo que sucede en Betfagé y Betania antes del evento del burrito y de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer qué es lo que sucede. Jesús está llegando a estas ciudades el viernes por la tarde aproximadamente y se va a quedar en estas ciudades hasta el sábado, porque el domingo va a entrar en la entrada triunfal montado en el burrito a la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sucede algo? ¿Vos qué opinás? ¿Sucede algo o no? Sí, claro. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí en Betania y Betfagé en el Evangelio de Juan. Así que ahora vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a estar leyendo del versículo 1 en delante. Juan, capítulo 12, versículo 1 en delante. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, lo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús, Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí
no siempre me tendrán. Cuando todos los habitantes de esa región se enteraron de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que por causa de él muchos los habían abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Entonces tenemos este episodio que Lucas no nos cuenta, pero sí lo cuenta Juan. Jesús sale de Jericó, camina esos 23 kilómetros, llega hasta la ciudad de Betania y allí en Betania él se queda en la casa de su amigo Lázaro. ¿Quién fue Lázaro? Lázaro fue alguien a quien Jesús conocía, a quien Jesús amaba y a quien Jesús había resucitado hace un tiempo atrás. Lázaro había muerto, Se había podrido. había estado 4 días en la tumba y Jesús llega a ese lugar, da una orden y Lázaro resucita y Tremendo. sale caminando de la tumba, ¿no? Impresionante. Entonces ahora Jesús llega a la casa de su amigo Lázaro y de sus hermanas Marta y María y obviamente como una expresión de adoración, como una expresión de gratitud, como una expresión de alabanza. ¿Cómo no estar agradecido si le había devuelto la vida al hermano que estaba muerto? Allí le preparan una cena, un agasajo y lo adoran al Señor Jesús en una forma impresionante, porque no solamente era la cena, no solamente era el afecto, no solamente era el cariño, no solamente era el amor, no solamente era la gratitud, también ese acto de derramar ese perfume De reconocer quién era Jesús, ¿no? y un sacrificio de adoración y de alabanza sumamente costoso, ¿verdad? Es decir, no era algo, bueno, un frasquito de perfume que andaba perdido en algún rincón de la casa, no, era algo costoso, algo precioso, algo muy especial, y esta mujer lo derrama sobre la persona de Imagínate Jesús. que ahí en esta versión dice que era el salario de un año. Un perfume de hoy, que de esos caros que cuestan 8.000 pesos, que no nos podemos comprar, pero el que se lo compra lo usa con una gotita. Imagínate un perfume que cueste el salario de todo el año, lo que ganás tú todo el año. Bueno, y ella lo agarró, lo rompió y lo derramó a los pies de Jesús. Qué lindo mostrarle a Jesús que Él es lo que más valor tiene para nosotros, ¿no? Reconocerle de esa manera, o sea, no importa el costo del perfume, vos vales más para mí, Jesús. Exacto, lo que acabas de decir es muy profundo, ¿no? En perspectiva, nada debería de ser más importante que la persona de Jesús para cada uno de nosotros. Es decir, a veces eh, el tiempo con Jesús, la meditación en la palabra de Jesús, la adoración a Jesús, a veces queda relegado a un segundo, tercero, cuarto lugar, a cuando tengo tiempo, a cuando puedo, a cuando me acuerdo. Bueno, todo lo que gira en torno a la persona de Jesús, la persona misma de Jesús y todo lo que tiene que ver con la persona de Jesús debería de estar en primer lugar. En perspectiva debería de ser lo más importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado vida y no solamente una vida, no estoy hablando de los 60 años que estamos en la tierra, estoy hablando de una vida eterna con Dios. Entonces, si Lázaro, si María, Marta y Lázaro le estaban agradecidos a Jesús por haber resucitado a su hermano de la tumba, bueno, cuánto más nosotros que hemos sido resucitados de la tumba del pecado y hemos sido trasladados al reino de Dios y renacidos a una nueva vida, una vida eterna con Dios. En perspectiva, Jesús, la persona de Jesús y todo lo que tiene que ver con Jesús debería de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Por algo, bueno, aquello de cuáles son los 2 mandamientos más importantes.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu Con corazón, todo. con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el más importante. Todo, todo, todo. Dios tiene que ser lo más importante. Nada debería de opacar, nada debería ocupar el lugar, ese primer lugar que solamente le corresponde a Dios para todos los que hemos sido salvados por Él. En esto cada uno de nosotros deberá de examinar y meditar cuánta prioridad, cuánta importancia le damos a la persona de Jesús y a todo lo que tiene que ver con Jesús, ¿verdad? A veces creo que eh, muchas de nuestras acciones no demuestran la misma intensidad, el mismo amor, la misma gratitud que tuvo María para con Jesús. Y yo creo que ese es nuestro ejemplo, llegar a ese punto. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de prioridades. Jesús debería de ser lo más importante para mi vida. Amén. Y el otro personaje que destaca en esta velada, así como María destaca de una forma positiva, Los dos polos opuestos. aparece, bueno, Judas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de Judas? Judas es quien lo va a traicionar a Jesús, ya lo sabemos. Ahora, el punto es este. Judas hacía 3 años que estaba caminando con Jesús. Había disfrutado de su presencia, había visto sus milagros, había escuchado sus enseñanzas, más que María probablemente. eh, Se le había dado un puesto de responsabilidad dentro de los discípulos, o sea, eh, Él era parte de los 12, caminaba con los 12. Es decir, bueno, lamentablemente en el ámbito de la fe cristiana eh, hay muchos que estamos, hay muchos que somos parte, que nos identificamos como creyentes, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, pero bueno, tal quizás no vez muchos, él era uno de 12, ¿no? no, Alguno, algunos puede hacer que su corazón no esté de acuerdo con esa apariencia exterior. La Biblia habla mucho de esto, ¿verdad? Bueno, acá la enseñanza para nosotros es eh, tener cuidado de examinarnos, autoexaminarnos, no confiarnos, como dice la palabra, que esté firme, mire que no caiga, es decir, tener cuidado, así como hablamos de darle prioridad a la persona de Jesús y todo lo que tiene que ver, también darle importancia al cuidado de nuestra vida espiritual, ¿no? La Biblia habla mucho de esto, el apóstol Pablo sin duda y otros también, de la importancia, bueno, Jesús mismo, la importancia de estar velando siempre, la importancia de estar con las lámparas encendidas, la importancia bueno, como dice eh, Hebreo, creo que es, trabajando por nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, la salvación es un regalo de Dios que recibimos, pero ¿de qué está hablando? Está hablando de ese cuidado, de estar atento a no estar saliéndonos del camino de la fe verdadera. El único que conoce los corazones es Dios y bueno, yo creo que la otra persona somos nosotros mismos. Nosotros sabemos qué tan sinceros somos en nuestra experiencia de fe. quizás Judas cuando empezó a seguir a Jesús, no dijo, bueno, yo lo voy a seguir para traicionarlo y mandarlo a matar. Probablemente no, obviamente no. Quizás al principio la admiración y ver quién era Jesús luego fue cayendo en sus propios pecados, porque dice que él tomaba del dinero para sí, se le dio una responsabilidad y él empezó a tomar ventaja y a pensar en sí mismo por encima de ser fiel a Jesús. Y poco a poco, y vemos que allí dice, esto se le podría haber dado a los pobres, había aprendido a disimular sus intenciones delante de los demás para parecer una buena persona.
Es una situación terrible la que se ve en la persona de Judas, ¿no? Y eso fue progresivo, llegó a tal punto que cuando llegó a los fariseos, él entregó a Jesús. Quizás él no planeó, bueno, yo voy a vender a Cristo por 30 monedas, pero esa puerta de entrar al mal que había en él mismo, a sus propias debilidades, fue en aumento. Por eso es importante no dejar esas pequeñas cosas malas, feas, oscuras de nuestro corazón que vayan creciendo, porque podemos engañar a los demás. Él dijo, esto se le podría haber dado a los pobres, o sea, quizás otro habrá dicho, ah, tiene razón Judas, el que administra sabe, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos engañar, porque Dios sabía lo que iba a hacer Jesús. Jesús sabía lo que iba a hacer Judas, ¿no? Entonces, tener cuidado, examina, me dice el salmista David, y prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Si hay algún camino de perversidad que estamos tratando de ocultar de los demás, pero Jesús, sácalo, examíname, líbrame de esas cosas. Eh, Es un camino es un camino horrible, ¿no? Es decir, nos lleva a estar en una condición de conciencia cauterizada, ¿no? Si llega un punto donde el guardar apariencias, bueno, no nos afecta en lo más mínimo, ¿no? Es decir, no sentimos ningún tipo de dolor o arrepentimiento, sino que simplemente lo asumimos como algo normal. Bueno, el pecado no debería de dominarnos hasta ese punto, Es ¿no? interesante que la misericordia de Dios siempre se renueva y nos lleva al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él, porque ese es el deseo del corazón, pero el pecado nos va atando y hundiendo hasta poder llegar a ser una cosa tan horrible, que lo llevó a la muerte, ¿verdad? Entonces busquemos en Dios la dirección y el arrepentimiento de lo que nos tengamos que arrepentir y el ser libres, porque eso es lo que vino a hacer Jesús, hacernos libres, a deshacer las obras del maligno en nosotros. Exacto, exacto. Y lo otro también que es el otro grupo de personas que destacan esta historia es los sacerdotes, ¿no? Que frente a esta realidad de Lázaro resucitado, sentado a la mesa, Jesús que fue el que lo resucitó, en lugar de abrirse a la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías, como mucha gente lo estaba haciendo, ellos se aferraron a su doctrina, porque estos, principalmente los sacerdotes, eran saduceos. Los saduceos eran un grupo religioso que no creía en la resurrección de los muertos. Entonces ellos se aferran a su doctrina y se cierran de tal manera que no ven como nada malo no solamente matar a Jesús, sino que también matarlo a Lázaro, ¿no? Entonces, estamos hablando de los sacerdotes, de aquellos que mediaban entre Dios y los hombres, No matarás, dice el mandamiento. manejan la opción de matar gente como quien dice voy a ir al supermercado No, a no, comprar no, leche y no. pan. Es decir, estaban tan cegados por su doctrina, por sus enseñanzas religiosas, que no se daban cuenta de lo lejos que estaban de la verdad. Y esto también es un peligro que la iglesia puede correr cuando la iglesia se cierra detrás de una doctrina y de repente no tiene esa disposición a darle el beneficio de la duda y a examinar las cosas a la luz de la palabra, de repente pidiéndole al Espíritu Santo más luz si es que lo necesita, y abrirse a la posibilidad de que de repente hayan cosas que no sean tan cuadraditas como tradicionalmente se han adoptado. Entonces, bueno, es un peligro. Eh, hay que tener cuidado. Eh, Siempre pienso yo que tenemos que tener esa disposición a ir a la palabra, como aquellos de Berea, ¿verdad? Que escucharon a Pablo y Pablo mismo los elogia diciendo, bueno, ellos eran más nobles, ¿por qué? Porque todo lo que escucharon de Pablo fueron y lo examinaron a ver si la Biblia, si el Antiguo Testamento enseñaba
lo que él estaba predicándoles. Entonces, es un peligro, ¿verdad? Cuando nos cerramos detrás de posturas. Podemos matar un llamado, podemos matar un plan de Dios que esté intentando hacer en medio de nosotros. Podemos matar muchas cosas aunque nos demos cuenta cuando nos cerramos en que las cosas se hagan como estamos acostumbrados o nos parece que es la Sí, forma. tengamos cuidado, ¿verdad? A veces tenemos un versito aprendido, decimos, no, esto es así porque esto es doctrina. Sí, bueno, pero pará, vamos a examinar, vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a rever, a ver si no es que el Espíritu Santo nos ha dado una mayor comprensión y de repente haya posiciones que tengamos que rever porque tal vez, como vos decís, no estamos matando gente en el sentido literal, pero sí llamados, ministerios, dones o planes que Dios tiene que hacer y nosotros decimos, no, esto no, porque siempre lo hicimos de esta otra manera. Bueno, simplemente tomar ese ejemplo, ¿no? Es decir, tener cuidado. Bien, ahora todo esto está aconteciendo entre el viernes y el sábado, allí en Betania, en la casa de estos amigos de Jesús. Pero bueno, llega el domingo y ahí sí comienza ese proceso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es el evento también que marca el inicio de la semana de la pasión de Cristo. Y bueno, lo vamos a leer. Lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo. ¿Vieron cómo vamos pasando por diferentes evangelios? Porque todos los evangelios cuentan algo y algunos le agregan un poco más de riqueza. Entonces, de esa manera vamos teniendo una idea más general. Mateo capítulo 21. Entonces, dejamos a María, Marcos, a María, Marta y Lázaro. La historia de Lázaro también está en la Biblia, la podés leer, es una historia espectacular. Y nos vamos a Mateo capítulo 21, versículo 1 en delante. Dice así: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Ya habían dejado Betania y todo lo que acabamos de leer. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, en cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan el Señor los necesita, entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Reina Valera creo que le dice Hosana, ¿verdad? Hosana, sí. Es una palabra muy linda que ahora la vamos a ver. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. Esa palabra Hosana es preciosa, es una expresión que significa salva ahora o sálvanos, te rogamos. Eso era eso es el significado de la palabra Hosana. Y ya vimos que las multitudes no habían logrado comprender los tiempos del plan de Dios, y si bien Jesús viene a traer salvación,
En este momento la salvación que Él viene a traer es la salvación espiritual del pecado, de Satanás, y muchos esperaban que fuera una salvación política, es decir, que los salvara del poder, de la esclavitud al imperio romano. Jesús ya habló de eso y nosotros ya lo vimos también el domingo pasado, creo que fue, ¿verdad? Entonces, ahora, en esta entrada de Jesús, tenemos que entender que hay mucha gente yendo hacia Jerusalén para guardar la fiesta de la Pascua judía, que es cuando sacrifican el cordero y recuerdan la liberación de la esclavitud de Egipto. Hay mucha gente yendo hacia Jerusalén. Además de todo eso, está el hecho de que hace muy poco tiempo Jesús resucitó a Lázaro y también muchos lo vieron a Lázaro, como lo acabamos de leer después, vivito y coleando, comiendo sentado a la mesa junto a Jesús. Aún los que habían ido a su entierro, ¿verdad? Muchos pasaron por Jericó y se enteraron de las cosas que Jesús hizo en Jericó dándole vista al ciego. Entonces la popularidad de Jesús está en un punto muy alto, muy alto. Es decir, las multitudes, mucha gente reunida en la ciudad, mucha gente sabiendo lo que Jesús hizo no solamente un año o 2 años atrás, sino lo que hizo ahora, hace una semana, 2 semanas atrás. Entonces el punto de popularidad de Jesús está muy alto y por eso cuando Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén, todo ese alboroto, todo ese griterío, toda esa gente diciendo Hosana, Hosana, el rey el hijo de David, ¿verdad? Son todas expresiones que apuntan a que lo que el Antiguo Testamento profetizaba, enseñaba acerca del Mesías, ahora todos lo estaban viendo que se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Bueno, no todos, porque ya vimos que los sacerdotes no. Y este hecho de entrar montado en un burrito es, por un lado, cumplimiento de lo que estaba profetizado en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Allí está la profecía que la acabamos de leer recién. Entonces, es una forma más de reafirmar, de resaltar que Jesús era el Mesías, el que venía a traer salvación. Ahora, hay una imagen que quiero rápidamente que comparemos para que tengamos una visión más general. Es decir, en este punto Jesús está llegando a Jerusalén montado en un burrito. Si bien es el cumplimiento de la profecía, también es una manifestación de humildad, ¿no? Los reyes no andaban sobre burritos. Era una manifestación de humildad. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús va a volver sobre Jerusalén, también montado sobre un animal. Pero quiero leerles la imagen que la Biblia nos revela sobre esa segunda venida de Jesús a Jerusalén montado sobre un animal, para que podamos ver y comprender de una forma general el ministerio de Jesús. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 11 en delante, se nos ha revelado esto que va a acontecer en el futuro. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje de Apocalipsis nos está hablando de Jesús, de cuando Jesús vuelva sobre la ciudad de Jerusalén, pero ahora no montado en un pollino, en esa actitud humilde, sino que va a venir sobre Jerusalén
en una actitud mucho más De autoridad, de autoridad, de ¿verdad? gloria. Entonces, quiero poner estas dos imágenes una al lado de la otra para que entendamos el ministerio completo de Jesús. Jesús cumplió en la cruz ese sacrificio donde murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, pero llegará el día donde Jesús va a venir en esa posición de autoridad a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Y muchos creen que ese ejército vestido de lino blanco es la iglesia que vendrá junto con él a gobernar sobre la tierra, ¿verdad? Ahora, eso es fantástico, ¿no? Es decir, entonces guardemos esa esperanza, esa expectativa de las cosas que habrán de suceder en el ministerio de Jesús. Y así como Apocalipsis nos anuncia esto que va a venir, a ellos también les había anunciado, porque en Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo que acabamos. Qué increíble los pequeños detalles que Dios le reveló a su pueblo y aún así los sacerdotes no entendían, ¿no? No entendían, ¿verdad? Y bueno, y ahí Jesús entrando de esa forma en cumplimiento a la profecía de Zacarías, en un tiempo en el plan de Dios diferente al que el pueblo pensaba, pero lo acabamos de ver en Apocalipsis, llegará el día en que Jesús vendrá como ese Amén. libertador y a ejercer autoridad sobre todas las naciones de la tierra. En este punto él venía a entregar su vida en sacrificio por los pecados de Humilde toda y la humanidad. salvador. Amén. Y en este domingo no solamente está el hecho de la entrada de Jesús y toda esa alabanza y adoración, sino que hay un episodio que también debemos de prestar atención que tiene que ver con Jesús llorando sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora tenemos que irnos de vuelta al Evangelio de Lucas, en ese capítulo 19 que estábamos leyendo, porque Lucas nos cuenta mejor este episodio de Jesús llorando por la ciudad de Jerusalén. Lucas 19, versículo 41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Y esta palabra profética de Jesús que lo conmueve, lo hace llorar, tiene su cumplimiento unos 40 años después, cuando los ejércitos romanos sitian la ciudad de Jerusalén y en el año 70 logran abrir una brecha en el muro y entrar en la ciudad e incendiarla y saquearla y derribar el templo y matar muchísimos judíos. Estaba leyendo, hay alguien que fue testigo ocular de esto, que es un historiador llamado Josefo. Él ha escrito varios libros que nos han quedado al día de hoy, y hay uno que es el libro de guerras, que en el capítulo 5.12 allí está toda la descripción de lo que sucede en ese tiempo. No quiero ser morboso, no voy a contar, estuve leyendo un poco, terrible. Murieron, según Josefo, murieron 1.100.000 judíos en ese episodio, y los que quedaron vivos fueron unos 97.000 que lograron salvarse, fueron llevados a Roma
para, bueno, ser sacrificados en el circo romano, los gladiadores, toda esa historia allí. Entonces la ciudad fue arrasada, eh, el templo fue destruido y bueno, todo eso en parte es el cumplimiento de esta profecía de Jesús que bueno, 40 años después se está cumpliendo. Ahora, ¿qué enseñanza tiene para nosotros? Bueno, ellos rechazaron a Jesucristo y luego tuvieron que sufrir las consecuencias. Eh, para la humanidad la historia es la misma. Jesús vino a traer salvación, Jesús vino a traer reconciliación, pero obviamente en el libre albedrío que los hombres tenemos, los que deciden rechazar a Jesucristo, tienen que saber que esa decisión va a tener sus consecuencias. Yo pienso que todo ser humano tendría que entender que hay un enemigo del ser humano, que es el diablo, que nos odia, que nos quiere destruir, que hoy hay una oportunidad para salvación, para tener esa paz que ofrece Jesús, ¿no? Porque justo estaba leyendo ese versículo que dice, tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. Hay un enemigo que busca nuestro mal, pero hay un Salvador que nos vino a dar la salida, a dar la libertad. Amén. Muy linda la imagen. Entonces, bueno, Jesús llegó a la casa de Lázaro y sus hermanas, estuvo allí viernes a la noche, es parte del sábado. El domingo entra a Jerusalén montado en ese pollino, llora sobre la ciudad porque él sabe que 40 años después lo que les va a suceder. Y una vez dentro de la ciudad, entra al templo y allí hay un episodio también que tiene su enseñanza. Versículo 45, luego de Lucas capítulo 19, ¿no? Sí. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Para entender este tema de la purificación del templo, había una necesidad, había una situación que era real y era de que a la hora de ofrecer los sacrificios, los animales tenían que estar en buen estado, tenían que estar lo mejor posible. Y a la hora de ofrecer las ofrendas de dinero, tenían que ser en una moneda determinada, no podía ser en cualquier tipo de moneda. Entonces las personas que venían de regiones lejanas, le quedaba mucho mejor llegar a Jerusalén y allí en Jerusalén comprar los animales para el sacrificio y allí en Jerusalén cambiar la moneda para ofrecer las ofrendas con la moneda del templo. Esa era una situación real. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema es que los sacerdotes principalmente vieron una forma La negocio. de hacer negocio, es decir, desataron su avaricia y los familiares de los sacerdotes empezaron a llevar adelante, a construir este negocio donde, bueno, cobraban de más por diferentes cosas y se iban enriqueciendo aprovechándose de una situación que era real, pero a la cual ellos con malicia le encontraron la forma de aprovecharse de la gente que en su buena fe venía a adorar a Dios y robarles de su dinero para derecho propio. ¿Cuál es el punto para nosotros de lo que estaba sucediendo allí en el templo de Jerusalén? El punto es que la Biblia nos dice que en la iglesia
también van a haber personas que con malicia van a encontrar la forma de hacer de los creyentes honestos y sinceros una forma de enriquecerse, ¿verdad? Y uno de los pasajes donde lo dice claramente es en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ya estamos llegando al final, así que te pido por favor que me des unos minutitos más y ya vamos a estar terminando. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así el apóstol: pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Es decir, está hablando a la iglesia. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Ahora miren lo que dice el versículo 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Entonces vemos que así como los sacerdotes, que ya vimos que eran muy malos, ¿no? También dominados por la avaricia, vieron una forma de sacar ventaja de ese deseo honesto de la gente de adorar a Dios, y montaron todo un negocio que obviamente Jesús muestra su rechazo. Ahora, esa actitud, Pedro nos dice que también la vamos a encontrar dentro de la iglesia de Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado, simplemente eso, ya sabemos, la Biblia nos lo está diciendo. No toda persona que venga a hablarnos de Dios significa que realmente sea una persona honesta en sus intenciones. Tengamos cuidado porque la misma Biblia nos dice que hay personas que con malas intenciones, en este caso estamos hablando de la avaricia, el amor al dinero, pero también en otros pasajes nos habla de los deseos sexuales, ¿no? Es decir, personas que para satisfacer sus deseos sexuales engañan a las mujeres de la congregación. Y escuchamos de cosas así Y constantemente, y ¿no? todo esto trae aparejado que el camino de la fe, como dice allí en el versículo 2, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Entonces, mi consejo número 1, encontrate un maestro o unos maestros confiables. Y espero con toda sinceridad que nosotros podamos ser maestros confiables de la palabra para ti. Nos podremos equivocar como se equivoca toda persona, pero espero que a esta altura te podamos estar transmitiendo confiabilidad. Pero además de nosotros, buscate maestros confiables, ¿no? Tené cuidado, tené presente que la misma Biblia te está advirtiendo que hay personas que se presentan como, pero en realidad las intenciones de su corazón son otras. No corras detrás de cualquier maestro o de todo maestro de la palabra, por más popular que sea. Tengamos cuidado con el concepto de popularidad. La Biblia también nos advierte sobre eso. Nos dice que algunos nos enseñarán lo que queremos escuchar y que las multitudes irán detrás de ellos. Una popularidad que no es buena a la hora de nuestra relación con Dios, porque al revés, nos va alejando de Dios. Entonces, hay muchas cosas que la Biblia nos advierte que claramente podemos aplicar a este tiempo. Hablando de la limpieza del templo que hizo Jesús, ojo con aquellos maestros que su corazón
está dominado por la avaricia, por el amor al dinero, todo gira en torno a eso, y ojo porque con astucia, observen que la palabra astucia es algo que ocurre en secreto y que no nos damos cuenta, entonces de repente no nos damos cuenta de que nos están sacando dinero. Y planificando enseñanzas con argumentos y cosas que nos pueden engañar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay dos cosas. Uno, cuidarnos todos de no ser engañados por este tipo de liderazgo. Y otro, cuidar nuestro corazón, porque lejos de juzgar a los fariseos, que eran personas, y como vemos lo que dice Pedro, que también existen hoy, que no seamos tentados a ir cayendo de a poco en una persona que piensa en sacar ventaja para sí mismo dentro de la iglesia, de la fe, de otras personas, ¿no? Entonces, cuidarnos de los otros y cuidar nuestro corazón, porque nadie es tan firme como se cree, todos tenemos debilidades, entonces, bueno, como dijiste hoy, el que cree que está firme, mire que no caiga. Sí, Eh, exacto. Y bueno, cuando en la iglesia se levantan esta clase de líderes, se desnaturaliza la esencia de la iglesia. El atrio de los gentiles era un lugar reservado en el templo para que aquellos que no eran judíos pudieran ir a orar. ¿Lo podían hacer? No, porque ese lugar estaba ocupado en este negocio que se había armado para satisfacer el amor al dinero de los sacerdotes. Hay un cálculo allí, alguien hizo un cálculo de la cantidad de dinero que recaudaban por año en esa usura, en esos intereses. Bueno, son números astronómicos, pero el punto es, ojo con los líderes de la iglesia que tienen intenciones desviadas, se desnaturaliza, la iglesia se corrompe, la gente habla mal de la iglesia por culpa de estos líderes y la gente honesta que quiere adorar al Señor, quiere ser un discípulo, bueno, es abusada en sus buenas intenciones bajo estos tipos de liderazgo. Entonces, Hay cuidado un versículo que dice que el amor al dinero es el principio de todos los de males. todos los males. Y si sos un líder y te das cuenta de que el amor al dinero o la sensualidad u otras pasiones te dominan, bueno, pone freno, hace un alto, deja tu liderazgo, busca en el arrepentimiento, busca la restauración, busca tener un tiempo para vos personal donde puedas volver al camino correcto de la fe y sin duda que después, más adelante, podrás volver a liderar, pero no sigas si estás dominado por el amor al dinero, no sigas si estás dominado por las pasiones sexuales, no sigas si estás dominado por el poder de la popularidad, no sigas, hace un alto, volvé a las manos del alfarero, deja que te moldee y luego retoma. Porque el daño que le estás haciendo a la iglesia es terrible, y dos, este mismo pasaje de Pedro está hablando de que hay una condenación ya decretada por Dios para esta clase de líderes. ¿Está bien? Bueno, y con esto llegamos al final. Hemos hablado, ¿no? He hablado hasta por demás y te pido perdón por eso. Pero bueno, hoy hemos visto a Jesús acercándose a Jerusalén, entrando a Jerusalén en ese domingo que da inicio a la semana de la Pasión de Cristo. Hemos visto que previamente, el día anterior, Él estuvo con sus amigos, Lázaro, a quien había resucitado, Marta, María, los hermanos. Ya vimos lo que pasó en esa cena de agasajo a la persona de Jesús. Y luego también vimos cómo Jesús, viendo sobre la ciudad de Jerusalén, llora y profetiza algo que va a ocurrir 40 años después, eh, eh, 40 años después, en el asedio y del ejército romano sobre la ciudad. Eh,
Y ahora llegamos a este punto donde Jesús, entrando en la ciudad, bueno, trae esa limpieza del templo, y hemos hablado de la enseñanza que eso significa para nosotros hoy. Y vamos a terminar, estábamos leyendo, hemos leído hasta ese punto. Ahora Jesús regresa a Betania. Muchos creen que regresa a la casa de Marta y de Lázaro. La Biblia no nos dice si es así. Algunos creen que es así. Y al día siguiente Él va a retornar a la ciudad de Jerusalén. Y ahí hay una serie de enseñanzas muy lindas, muy importantes. Hay una confrontación. Ya vimos, los sacerdotes no quieren saber nada de Jesús y están buscando cómo matarlo. Ya vimos que Judas, bueno, él está muy enfocado en su avaricia, en el amor al dinero. Está en un cuesta abajo. Todo se está preparando para lo que va a acontecer unos días más adelante con el arresto y la muerte de Jesús. Pero el mensaje de la iglesia no termina ahí, porque al tercer día Jesús resucita en victoria. Ya vamos a llegar a eso. Muy bien, ¿hay algo más que vos quieras decir? No, ¿Hay algo que creo que ya hemos... hasta por demás? Sí, tratamos de sacarle todo el jugo a a esta lectura, ¿verdad? Sacándole toda la aplicación a nuestras vidas y toda la enseñanza que podemos recibir de ahí. Seguramente habrá más, quizás vos que estás allí escuchando y leyendo también en tu Biblia, quizás Dios te habló aparte algo personal hacia tu vida, ¿verdad? Porque a veces nos pasa eso, estamos escuchando y aparte Dios nos habla a nuestro corazón algo personalmente, así que bueno, Bueno, la gloria a palabra es Dios. viva. Saludos a Santi, saludos a Laura Rocha, bendiciones para todos. Y bueno, espero que en lo que hemos hablado haya sido bendecido y puedas estar meditando durante el resto de esta semana. Amén. Vamos a orar para terminar. Y luego hay una canción, Una ¿no? canción preciosa para regocijar nuestro corazón alabando al Señor. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos meditar en tu palabra, por todo lo que hemos estado leyendo. Y te damos gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque voluntariamente Él entregó su vida allí en la cruz por cada uno de nosotros. Y ruego que nos ayude, Señor, a seguir entendiendo y aprendiendo de cada uno de los eventos de esta última semana de Él, Señor, antes de la cruz. Gloria a tu nombre, Padre, por el Mesías. Gloria a tu nombre, Señor, por el cumplimiento de cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Gracias, Señor. Y gloria a tu nombre, Señor, por esas palabras que nos hablan sobre los últimos tiempos, porque así como se cumplieron las primeras, también sabemos que se van a cumplir las Amén. otras. Sí, Señor, ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a aprender de todo lo que hemos hablado. Y ruego, Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a tener un corazón tierno, una conciencia Amén. blanda, Señor, delante de ti. Que no estemos en el mismo camino de Judas, Dios, con una conciencia cauterizada, guardando las apariencias, Amén. dominado por el pecado. Señor, ayúdanos a estar como ese barro blando en las manos del alfarero, permitiéndote a ti moldearnos, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dios, examina nuestro corazón, ve si hay caminos de perversidad y límpianos y ayúdanos a apartarnos de ellos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga, les mandamos un fuerte abrazo. Les esperamos este martes a las 21 horas en la reunión de oración. Seguimos conectados a través de las distintas formas de... Sí, si querés adorar al Señor, y ahora me da cosa poner esto porque algunos van a decir, estos son los sábados. No, si querés adorar al Señor, allí están las formas en que podés enviar tus ofrendas. Si no, bueno, pienso yo que el domingo que viene tal vez ya nos podremos reencontrar en el templo y allí podrás llevar tu ofrenda al altar. ¿Está bien? Bueno, Dios te bendiga ricamente.
Que Te am- prepares un rico almuerzo. que puedas disfrutar de este día lleno de la presencia del Señor, como en cada uno de los días de esta semana. Amén. Que puedas disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. Gracias por acompañarnos. Gracias por haber escuchado junto a nosotros. Gracias por haberte manifestado allí en el chat, saludado. Gracias por todo. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga y nos vamos escuchando una linda alabanza. Bendiciones. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. Quien bajó a salvarnos de tratones de su ley, en su amor nos llama, nadie como él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero